La sala del consejo estaba en silencio. 12 especies alienígenas diferentes se sentaban alrededor de la enorme mesa circular, cada una más avanzada que la anterior. El Consejo de la Hegemonía había gobernado esta parte de la galaxia durante más de 3.000 años. Habían destruido incontables mundos y aniquilado a cientos de especies. Pero hoy era diferente. El alto comandante Cell alzó sus antebrazos y habló con una voz que resonó en la cámara. Su especie, los Krillans, tenía la piel gris como la piedra y ojos que brillaban en rojo en la oscuridad. «Los hemos encontrado», dijo. «Los humanos». Un gruñido grave provino del otro lado de la mesa. El general Borak del Imperio Sorian mostró sus afilados dientes. Su gente parecía lagartos gigantes que caminaban sobre dos patas. «Esas criaturas son peligrosas», dijo. «Nuestros exploradores los han observado durante meses. Luchan entre ellos constantemente. Destruyen su propio planeta. Son violentos sin medida». Los demás miembros del Consejo asintieron. Cada especie había enviado a sus mejores espías para observar el pequeño planeta azul llamado Tierra. Lo que vieron los llenó de temor. La doctora Melkira, un ser alto de piel azul pálido y 6 ojos, se puso de pie. Su gente, los Zenati, era conocida por su inteligencia. «Los humanos aún son primitivos», dijo. «Apenas dominan los viajes espaciales, pero aprenden rápido. Demasiado rápido. En solo 100 años, pasaron de montar animales a dividir el átomo. Están avanzando a un ritmo que nunca hemos visto. Precisamente por eso deben morir», dijo el embajador Felinox. Su especie, los caminantes del vacío, podía entrar y salir de la realidad a voluntad. Parecían sombras oscuras con brillantes ojos blancos. «Hemos hecho los cálculos. Si los dejamos en paz, se convertirán en una amenaza para toda la galaxia en menos de 500 años». El alto comandante Sexil activó una pantalla holográfica en el centro de la mesa. Aparecieron imágenes de la Tierra, mostrando ciudades llenas de humanos en sus vidas cotidianas. «Mírenlos», dijo. «No tienen idea de que existimos. Creen que están solos en el universo. Son débiles ahora, pero no seguirán siéndolo». La pantalla cambió para mostrar a soldados humanos en batalla. El Consejo observó cómo los humanos luchaban con armas capaces de arrasar ciudades enteras. Vieron guerras masivas que mataron a millones. Vieron a los humanos nunca rendirse, incluso enfrentando una muerte segura. «No se rinden», dijo el general Borok. «Incluso cuando son superados en número 10-1, siguen luchando. Este no es un comportamiento normal. La mayoría de las especies saben cuándo abandonar. Los humanos no». La capitana Tizara Ra de la flota serpentina siseó a través de su lengua bífida. Su gente parecía serpientes gigantes con brazos. «Nuestros expertos en psicología los han estudiado», dijo. «Los humanos se vuelven más peligrosos cuando se sienten amenazados. Cuando los acorralas, no huyen. Atacan con todo lo que tienen». La pantalla mostró más imágenes. Humanos con trajes espaciales trabajando en primitivas estaciones espaciales. Científicos humanos descubriendo nuevas tecnologías. Exploradores humanos adentrándose en territorios peligrosos. «Son curiosos», dijo la doctora Melkira. «Peligrosamente curiosos. Lo exploran todo. Lo cuestionan todo. Nunca dejan de aprender. Esto los hace impredecibles». El alto comandante Saxville apagó la pantalla. «La votación es simple», dijo. «Permitimos que esta especie continúe creciendo o eliminamos la amenaza antes de que se vuelva demasiado grande para manejarla». La cámara volvió a sumirse en el silencio. Cada miembro del Consejo sabía lo que esto significaba. La hegemonía tenía una regla. Cualquier especie que pudiera amenazar su poder debía ser destruida. Habían seguido esta regla durante miles de años. Había mantenido la galaxia en paz y bajo su control. Pero esto se sentía diferente. Los humanos no habían hecho nada para provocarlos. Ni siquiera sabían que la hegemonía existía. Esto sería un asesinato puro a una escala nunca antes vista. «¿Cuántos viven en su planeta?», preguntó el anciano Quintel de la jerarquía de cristal. Su gente estaba hecha de cristal viviente y rara vez hablaba.
12.000 millones, respondió la doctora Moira. Hombres, mujeres y niños. Se han extendido por todo su mundo. ¿Todos ellos? Preguntó la capitana Tizara. Todos ellos, confirmó el alto comandante Stahl. Una limpieza completa. Sin supervivientes, sin testigos. La galaxia nunca debe saber en qué podrían haberse convertido los humanos. Se llamó a votación. Uno por uno, cada especie levantó su mano, tentáculo o garra. Los Krillans votaron sí. Los Sorans votaron sí. Los Cenati votaron sí. Cada uno de los miembros del Consejo estuvo de acuerdo. La humanidad moriría. La planificación duró 3 semanas. La hegemonía reunió la flota más grande de su historia. 5.000 naves de guerra de 12 especies diferentes. Cada nave portaba armas que podían partir planetas por la mitad. Los humanos no tendrían ninguna oportunidad de defenderse. El ataque se realizaría en oleadas. Primero, destruirían todos los satélites y estaciones espaciales humanas. Esto cortaría sus comunicaciones y los dejaría ciegos. Segundo, atacarían todas las ciudades principales con bombardeos orbitales. Tercero, liberarían armas biológicas que matarían a cualquier superviviente. Finalmente, enviarían fuerzas terrestres para cazar a cualquiera que aún estuviera vivo. El almirante Quexar de la Armada Krillian fue puesto al mando de la operación. Era viejo incluso para su especie y había destruido más de 50 mundos en su carrera. Esto será rápido, dijo a sus oficiales. Los humanos no pueden luchar contra lo que no pueden ver. La flota se posicionó alrededor del sistema solar de la Tierra. Se mantuvieron ocultos detrás de la luna del planeta y en la sombra de otros planetas. Una avanzada tecnología de camuflaje los hacía invisibles a los sensores humanos. En la Tierra, los humanos seguían con sus vidas normales. Los niños jugaban en los parques. Los adultos trabajaban en oficinas y fábricas. Los científicos estudiaban las estrellas, soñando con el día en que pudieran encontrar otra vida inteligente. Ninguno de ellos sabía que la muerte esperaba en la oscuridad sobre sus cabezas. El ataque comenzó exactamente a la medianoche, hora de Greenwich. La primera oleada de naves se descamufló y abrió fuego contra todo lo que estaba en la órbita de la Tierra. La Estación Espacial Internacional se desvaneció en una bola de fuego. Los satélites de comunicación se convirtieron en polvo. Las primitivas defensas espaciales de los humanos fueron destruidas antes de que pudieran siquiera responder. En la superficie, la gente miraba al cielo nocturno y veía destellos de luz. Algunos pensaron que eran meteoritos. Otros creyeron que eran fuegos artificiales. La verdad era mucho peor. La segunda oleada comenzó 10 minutos después. Masivos rayos de energía golpearon la superficie de la Tierra. La ciudad de Nueva York fue la primera en morir. La isla entera de Manhattan fue convertida en cristal en segundos. Londres siguió. Luego Tokio, Moscú, Pekín y todas las demás. Ciudades importantes del planeta. Los humanos finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero ya era demasiado tarde. Sus ejércitos intentaron defenderse, pero sus armas eran inútiles contra los escudos alienígenas. Los aviones de combate eran derribados del cielo como insectos. Los misiles nucleares fueron interceptados antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Luego vinieron las armas biológicas. Naves alienígenas rociaron una muerte invisible por todo el planeta. La plaga fue diseñada específicamente para matar humanos. Se propagó por el aire, por el agua, por el tacto. En cuestión de horas, continentes enteros estaban muriendo. Pero la peor parte aún estaba por llegar. Las fuerzas terrestres aterrizaron en la tercera semana. Soldados alienígenas comenzaron a cazar supervivientes. Tenían órdenes de matar a todo humano que encontraran, sin importar su edad. La caza fue sistemática y exhaustiva. Algunos humanos intentaron esconderse en búnkeres subterráneos. Los alienígenas los desenterraron. Otros huyeron a bosques y montañas remotas. Los alienígenas los rastrearon con sensores avanzados. Unos pocos intentaron luchar con armas primitivas. Fueron masacrados sin piedad.
Sarah Chun era una bióloga marina que trabajaba en una estación de investigación de aguas profundas cuando comenzó el ataque. Estaba a 3 kilómetros bajo el agua cuando el mundo de arriba ardió. Su equipo de 12 investigadores observó con horror cómo sus comunicaciones se cortaban. Cuando finalmente salieron a la superficie, no encontraron más que cenizas y ruinas. Marcus Cain era un general retirado que vivía en una cabaña en las montañas rocosas. Había luchado en 3 guerras y creía haberlo visto todo, pero nada lo preparó para la visión de naves alienígenas cazando humanos como animales. Reunió a 20 supervivientes y los guió más adentro de las montañas, usando cuevas y minas abandonadas para mantenerse oculto. El Dr. James Morrison trabajaba en la Antártida cuando las armas biológicas atacaron. La remota base de investigación fue olvidada por los alienígenas y el frío extremo pareció ralentizar la plaga. Él y su equipo de científicos lograron sellarse en su laboratorio y esperar a que la muerte de afuera pasara. Estos fueron solo algunos de los humanos que sobrevivieron los primeros 6 meses. De 12.000 millones de personas, quedaban menos de 50.000 con vida. Estaban dispersos por todo el planeta, escondidos en lugares demasiado remotos o profundos para que los alienígenas los encontraran fácilmente. La hegemonía declaró la victoria. El almirante Quexar envió un mensaje al Consejo. La amenaza humana ha sido eliminada. La Tierra está limpia. Sufrimos 0 bajas. El alto comandante Sestl estaba complacido. Marquen su sistema como prohibido, ordenó. Nadie debe acercarse a ese planeta durante 1.000 años. Dejen que se recupere del daño que hemos causado. La flota alienígena partió, dejando la Tierra como un cementerio. Los océanos azules del planeta estaban envenenados. Sus verdes bosques, quemados. Sus grandes ciudades no eran más que cráteres radiactivos. Desde el espacio, parecía un mundo muerto. Pero en lo profundo de las fosas oceánicas, en cuevas montañosas ocultas y en estaciones de investigación olvidadas, algo sobrevivió. Los humanos que quedaron fueron cambiados por lo que habían presenciado. Habían visto a su especie entera casi aniquilada. Habían visto a sus hijos ser asesinados. Habían perdido todo lo que amaban, y recordaban cada momento. Los alienígenas pensaron que habían matado a una especie peligrosa antes de que pudiera convertirse en una amenaza. Pensaron que habían evitado una guerra atacando primero. Pensaron que habían hecho la galaxia más segura. Se equivocaron en todo. Lo que realmente habían hecho fue crear exactamente lo que más temían. Habían tomado una especie que podría haber sido pacífica y la convirtieron en algo que nunca perdonaría, nunca olvidaría y nunca dejaría de cazar. Los humanos supervivientes aún no lo sabían, pero estaban a punto de convertirse en el monstruo que los alienígenas habían intentado evitar. Y cuando finalmente emergieran de sus escondites, la galaxia aprendería el verdadero significado del terror. La purga había terminado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Habían pasado 15 años desde el día en que el cielo ardió. El mundo en la superficie seguía siendo un páramo de ceniza y veneno. Pero en las profundidades del Océano Pacífico, algo nuevo estaba naciendo. La doctora Sarah Chun presionó su mano contra la gruesa ventana de cristal de la instalación submarina. Afuera, peces extraños nadaban en la oscuridad, sus cuerpos brillando con una luz antinatural. Las armas biológicas alienígenas lo habían cambiado todo, incluso a las criaturas de las partes más profundas del océano. Los niveles de radiación están bajando, dijo el doctor Martínez, mirando sus instrumentos. Era uno de los 12 investigadores que habían sobrevivido con Sarah en la estación de aguas profundas. Puede que pronto podamos expandir la instalación. Sarah asintió, pero no sonrió. Rara vez sonreía. Ninguno de ellos lo hacía. El peso de estar entre los últimos humanos vivos era demasiado grande para la simple felicidad. ¿Cuántos niños nuevos este mes?, preguntó. 3, respondió Martínez. Eso eleva nuestra población aquí a 47. 47 personas viviendo en una instalación construida para 12. Habían obrado milagros para expandir su pequeña estación de investigación en algo que pudiera sostener a una comunidad en crecimiento. Pero cada nacimiento era tanto una bendición como una maldición.
Otra boca que alimentar. Otra persona que crecería conociendo solo el odio por los alienígenas que habían asesinado a su especie. Los niños nacidos en las profundidades eran diferentes a sus padres. Nunca habían visto la luz del sol ni respirado aire natural. Aprendieron a leer usando manuales técnicos sobre armas y tecnología alienígena. Sus canciones de cuna eran historias sobre el día en que se vengarían de las criaturas que habían matado a sus abuelos. Tommy Chun Martínez, de 8 años, era un ejemplo típico de la nueva generación. Era pequeño y pálido por vivir bajo el agua, pero sus ojos ardían con una inteligencia y una ira que superaban con creces sus años. Podía desmontar un arma de energía alienígena y volver a montarla en menos de 5 minutos. Hablaba 3 idiomas alienígenas con fluidez y nunca había preguntado cómo eran las flores. El arma biológica tiene propiedades interesantes, dijo Morrison a su asistente, la doctora Emma Foster. Estaban observando muestras de la plaga alienígena bajo un microscopio. Fue diseñada específicamente para matar humanos, pero también se adapta a las condiciones ambientales. ¿Qué quieres decir?, preguntó Foster. Se vuelve menos efectiva en frío extremo, explicó Morrison. Por eso sobrevivimos aquí, pero más importante aún, deja marcadores genéticos en todo lo que toca. Podríamos usar esos marcadores para crear un arma que solo afecte a los alienígenas. Foster pareció sorprendida. ¿Quieres decir que podríamos crear nuestra propia arma biológica? Posiblemente, dijo Morrison. Pero necesitaríamos muestras de ADN alienígena para probarla adecuadamente, y tendríamos que ser muy cuidadosos. Si cometemos un error, podríamos matarnos a nosotros mismos. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Durante 15 años, los supervivientes habían estado a la defensiva, escondiéndose y esperando que los alienígenas no los encontraran. Pero Morrison estaba hablando de llevar la lucha al enemigo. Las 3 principales comunidades de supervivientes habían estado en contacto durante años, usando transmisiones de radio ocultas y mensajes codificados. También habían encontrado docenas de grupos más pequeños dispersos por el mundo. En total, quedaban menos de 200.000 humanos vivos en la Tierra. Pero esos 200.000 no eran la misma especie que había vivido en el planeta antes del ataque. Eran algo nuevo, algo más duro, algo que había sido forjado en el fuego del genocidio y templado por años de odio. Los niños, especialmente, eran diferentes. Nunca habían conocido la paz. Nunca habían jugado a juegos que no trataran sobre luchar contra alienígenas. Nunca habían tenido sueños que no incluyeran la venganza. Estaban siendo criados como armas vivientes, y eran muy buenos en ello. La instalación submarina de Sara se había convertido en un centro para el desarrollo de nuevas tecnologías. Su gente había aprendido a modificar sus cuerpos con implantes alienígenas, mejorando su fuerza, velocidad e inteligencia. También habían desarrollado nuevos métodos de viaje submarino que les permitirían llegar a cualquier punto de la Tierra sin ser detectados. La fortaleza montañosa de Caín se había convertido en una academia militar. Su gente había dominado las armas y tácticas alienígenas. Habían entrenado ejércitos de guerrilleros que podían moverse por las ruinas del mundo de la superficie como fantasmas. También habían comenzado a expandirse a otras cordilleras, creando una red de bases ocultas. El laboratorio de hielo de Morrison se había convertido en un centro de guerra biológica. Su gente había decodificado la genética alienígena y desarrollado virus que podían atacar a especies alienígenas específicas. También habían creado drogas de mejora que podían otorgar temporalmente a los humanos habilidades sobrehumanas. Pero el desarrollo más importante estaba ocurriendo en las mentes de los propios supervivientes. Estaban aprendiendo a pensar como sus enemigos. Estaban estudiando la psicología, la cultura y las debilidades alienígenas. Se estaban preparando no solo para luchar contra los alienígenas, sino para ser mejores en la guerra de lo que los alienígenas jamás habían sido. La transformación estaba casi completa. Los refugiados asustados que se habían escondido bajo tierra 15 años atrás ya no existían. En su lugar, se alzaba algo que la galaxia nunca había visto antes. Humanos que no tenían nada que perder y todo por ganar con la destrucción total de sus enemigos.
La hegemonía alienígena creía que la Tierra era un mundo muerto. Sus sensores no mostraban signos de tecnología o civilización. Sus informes confirmaban que la amenaza humana había sido eliminada. Habían pasado a otras preocupaciones, a otros posibles enemigos que vigilar y posiblemente destruir. No tenían idea de que, en las profundidades de la superficie del planeta envenenado, su peor pesadilla se fortalecía cada día. Los humanos no solo estaban sobreviviendo, estaban evolucionando. Se estaban convirtiendo en algo que haría que las viejas historias sobre la violencia humana parecieran cuentos de hadas para niños. Y estaban casi listos para emerger de su mundo subterráneo. Los alienígenas habían intentado evitar una guerra atacando primero. En cambio, habían garantizado que cuando la guerra finalmente llegara, sería diferente a todo lo que la galaxia había visto. Los humanos no lucharían por territorio, recursos o poder político. Lucharían por la extinción completa y total de cada especie que había votado por su destrucción. Los años bajo tierra estaban terminando. La era de la venganza humana estaba a punto de comenzar. El ataque llegó sin previo aviso a 12 mundos diferentes en el mismo instante. El alto comandante Stull estaba en sus aposentos privados en el mundo natal Kryllian cuando las alarmas de emergencia comenzaron a sonar. Corrió a su centro de mando, sus antebrazos buscando armas que no estaban allí. Lo que vio en las pantallas le heló la sangre. ¿Informe? Gritó a sus oficiales. Múltiples colonias bajo ataque, señor, dijo el capitán Mordex, con la voz temblorosa. Kepler 438b, Gliese 667, CHD 4037G y otras 9, todas simultáneamente. ¿Qué especie nos está atacando?, exigió Sexel. Desconocida, señor. Las naves aparecen y desaparecen a voluntad. Nuestros sensores no pueden obtener una lectura clara. Parecen estar usando algún tipo de tecnología de camuflaje avanzada. Sexil miró la pantalla táctica. Luces rojas de advertencia parpadeaban en una docena de sistemas estelares. Muéstrenme las imágenes de Kepler 438b. La pantalla principal cambió para mostrar una grabación del mundo colonial. Al principio, todo parecía normal. Colonos Kryllians realizaban sus actividades diarias en las ciudades de cristal que habían construido. Luego, sin previo aviso, aparecieron naves en el cielo. Pero no se parecían a ninguna nave que Sexil hubiera visto. Eran elegantes y negras, con formas de depredadores de pesadilla. Se movían con una velocidad y gracia imposibles, danzando entre el fuego defensivo de las armas de la colonia. Amplíen el sector 7, ordenó Cell. La imagen se acercó a una de las naves atacantes. Por un instante, la cámara captó una vista clara de su casco. El corazón de Sexil se detuvo. Pintada en el costado de la nave, en letras que parecían arder de odio, había una sola palabra en el antiguo idioma humano: venganza. No puede ser, susurró. Los matamos a todos. Pero mientras hablaba, supo la verdad. De alguna manera, imposiblemente, los humanos habían sobrevivido. Y ahora habían regresado. ¿Cuándo subiremos?, le preguntó a Sara un día, señalando hacia el techo que los separaba del mundo envenenado de arriba. Cuando estemos listos, le dijo Sara. Era la misma respuesta que siempre daba. ¿Y cuándo estaremos listos? Sara miró sus jóvenes ojos y vio la misma sed de venganza que ardía en todos los niños. Cuando seamos lo suficientemente fuertes como para hacerles pagar por lo que hicieron. A 3.000 metros de distancia, en una mina reconvertida en las profundidades de los Andes, el general Marcus Cain mantenía una conversación similar con su propio grupo de supervivientes. El escondite de Cain en la montaña había pasado de 20 a casi 300 personas a lo largo de los años. Habían cavado más profundo en la montaña, creando una red de túneles y cámaras que se extendía por kilómetros bajo tierra. A diferencia de la comunidad científica de Sara, la gente de Cain se preparaba para la guerra. El general tenía ahora 68 años, pero los años de ocultamiento lo habían endurecido, no debilitado. Su cabello era completamente blanco y tenía cicatrices en las manos por trabajar con tecnología alienígena recuperada. Pero su mente estaba tan afilada como siempre,
y su odio por los alienígenas ardía como un horno en su pecho. «Muéstrame las nuevas armas», le dijo a su ingeniera jefe, una mujer llamada Lisa Park, que había sido diseñadora de software antes del ataque. Park lo llevó a un taller excavado en roca sólida. Mesas cubiertas de dispositivos alienígenas llenaban el espacio. Humanos con monos sucios trabajaban con herramientas que ellos mismos habían construido, desmontando lentamente las armas que sus enemigos habían dejado atrás. «Hemos progresado con sus rifles de energía», dijo Park, tomando un arma alienígena de diseño elegante. «Ahora podemos hacer copias, pero no son tan potentes como las originales. Nos faltan algunos materiales clave». Caín examinó el arma. Era más ligera que cualquier fusil humano y podía disparar ráfagas de energía pura capaces de cortar el acero. Pero Park tenía razón. Sus copias eran más débiles que las versiones alienígenas. «¿Y los escudos?», preguntó. «Todavía estamos trabajando en eso», admitió Park. «La tecnología es más compleja que sus armas. Pero hemos aprendido algo interesante. Cada especie alienígena usa diferentes frecuencias de escudo. Si podemos identificar contra qué especie estamos luchando, podemos ajustar nuestras armas para penetrar sus defensas». Caín sonrió sombríamente. Era la primera buena noticia que había oído en meses. «¿Cuántas especies nos atacaron?» 12 tipos diferentes, según la tecnología que hemos encontrado. Los Krillans parecen ser los líderes. Los Orans proporcionan la mayoría de las fuerzas terrestres. Los otros tienen roles especializados. El general asintió. Llevaba 15 años estudiando a los alienígenas, aprendiendo todo lo que podía sobre sus armas, sus tácticas y sus debilidades. Su gente se había convertido en experta en recuperar tecnología alienígena de los campos de batalla de la superficie. Habían aprendido a identificar diferentes especies por su equipo. Incluso habían comenzado a entender algunos de sus idiomas. Pero lo más importante, habían aprendido a odiar con una pureza que asustaba incluso al propio Caín. En el taller, un niño de 12 años llamado David trabajaba en una compleja pieza de electrónica alienígena. Sus pequeños dedos podían alcanzar lugares a los que las manos de los adultos no llegaban. Sus jóvenes ojos podían ver detalles que las personas mayores pasaban por alto, y su mente absorbía conocimientos técnicos como una esponja. «Creo que encontré algo», dijo David, sosteniendo un pequeño dispositivo de cristal. «Esto es de un sistema de comunicación Cenati. Si podemos decodificarlo, podríamos escuchar sus transmisiones». Caín se arrodilló junto al niño. David tenía 6 años cuando llegaron los alienígenas. Sus padres habían muerto en la primera oleada de ataques. Caín lo había encontrado escondido en una escuela en ruinas, más muerto que vivo. Ahora era uno de sus mejores técnicos. «Buen trabajo», dijo Caín. «¿Qué crees que es?» «Una especie de dispositivo de grabación», respondió David. «Los Cenati usan tecnología cristalina para el almacenamiento de datos. Este parece haber sido usado recientemente». Caín sintió que su corazón se aceleraba. Si podían decodificar las comunicaciones alienígenas, podrían conocer los movimientos, planes y debilidades del enemigo. Podría ser el gran avance que habían estado esperando. Al otro lado del mundo, en una instalación de investigación oculta bajo el hielo de la Antártida, el Dr. James Morrison hacía sus propios descubrimientos. El grupo de Morrison era la más pequeña de las principales comunidades de supervivientes, con solo 18 adultos y 5 niños, pero tenían ventajas que los otros no. El frío extremo había preservado muchas tecnologías de antes de la guerra. El aislamiento los había mantenido a salvo de las partidas de caza alienígenas. Y el propio Morrison era un genio en múltiples campos de la ciencia. El ataque a Kepler 438b duró exactamente 17 minutos. Cuando terminó, la colonia había desaparecido. No destruida, no conquistada, desaparecida. Toda la población se había desvanecido sin dejar rastro. Los edificios estaban vacíos. Las calles, silenciosas. 2 millones de colonos Krillans simplemente habían desaparecido. Informes similares llegaron de los otros mundos atacados. Colonias mineras serían evacuadas en minutos, dejando atrás equipos y pertenencias personales.
Estaciones de investigación Cenati encontradas completamente vacías, sin signos de lucha o violencia. Puestos de avanzada de los caminantes del vacío abandonados tan rápidamente que las comidas aún estaban calientes en las mesas. Pero la parte más aterradora era lo que los humanos dejaban atrás. En cada colonia vacía, en el centro exacto de la ciudad más grande, habían erigido un monumento. Siempre era el mismo, una simple piedra negra con nombres grabados en su superficie. Miles y miles de nombres humanos. Hombres, mujeres y niños que habían muerto en el ataque alienígena 15 años atrás. En la base de cada monumento, en cada idioma alienígena, había un mensaje: recordamos. Estamos en camino. En cuestión de horas, el pánico se extendió por toda la hegemonía. Se convocaron sesiones de emergencia, se movilizaron flotas, se activaron sistemas de defensa. Pero era demasiado tarde. Los humanos ya estaban dentro de su territorio, y estaban cazando. La almirante Sarachun estaba en el puente de su nave insignia, la Retribución. La nave era una obra maestra de la ingeniería humana, construida con tecnología alienígena robada y potenciada por puro odio. Podía aparecer y desaparecer a voluntad, atravesar materia sólida y golpear con la fuerza de una estrella moribunda. Informe táctico, dijo a su segundo al mando, el capitán Torres. Todos los objetivos asegurados, almirante. La población de Kepler 438b ha sido reubicada con éxito en la estación de procesamiento Alfa. Sin bajas entre nuestras fuerzas. Sara asintió. Los humanos no estaban matando a sus enemigos. Todavía no. La muerte sería demasiado rápida, demasiado misericordiosa. Tenían algo mucho peor planeado. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo?, preguntó. La Academia Militar Sorian en Próxima Centauri B, respondió Torres. La inteligencia indica que allí entrenan a sus comandos de élite. Excelente. Esos comandos mataron a niños humanos durante la fase de asalto terrestre. Serán perfectos para la siguiente etapa de nuestro plan. Sara se giró para mirar las estrellas. Ya no era la asustada bióloga marina que se había escondido bajo el agua durante 15 años. La mujer que estaba allí ahora era algo que la galaxia nunca había visto. Una líder militar humana que había sido moldeada por el genocidio hasta convertirse en un perfecto instrumento de venganza. Su cuerpo había sido mejorado con tecnología alienígena. Su mente había sido expandida con implantes neuronales. Su corazón se había endurecido por años de planificación para este momento. Era más rápida que un Sorian, más fuerte que un Kryllian y más inteligente que un Cenati. Y era solo una de miles. La flota humana no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto. Sus naves estaban construidas para el sigilo y el terror. Podían atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Pero, lo más importante, estaban tripuladas por humanos que habían pasado 15 años aprendiendo a odiar con más eficiencia que cualquier especie en la galaxia. El general Marcus Cain lideraba los equipos de asalto terrestre. Sus soldados eran humanos mejorados que podían luchar en cualquier entorno, sobrevivir a heridas que matarían a personas normales y operar tecnología alienígena mejor que los propios alienígenas. Se movían como sombras y golpeaban como relámpagos. En Próxima Centauri B, las fuerzas de Cain se materializaron dentro de la Academia Militar Sorian durante una ceremonia de graduación. 3000 comandos de élite Sorian celebraban la finalización de su entrenamiento cuando los humanos aparecieron entre ellos. Los Sorans buscaron sus armas, pero los humanos fueron más rápidos. No porque quisieran matar a los alienígenas, sino porque querían capturarlos vivos. Armas aturdidoras dispararon en perfecta coordinación. Granadas de gas liberaron agentes omníferos diseñados específicamente para la biología Sorian. En menos de 2 minutos, todos los alienígenas de la Academia estaban inconscientes. Cárguenlos en las naves de transporte, ordenó Cain a sus soldados. El Dr. Morrison querrá estudiarlos. El Dr. James Morrison se había convertido en algo mucho más aterrador que un científico. Ahora era el jefe de la División de Guerra Biológica Humana, y su laboratorio en el hielo había crecido hasta convertirse en una instalación que habría horrorizado a la persona que solía ser.
Los alienígenas capturados le eran llevados a celdas de contención especialmente diseñadas. Cada especie requería diferentes métodos de contención. Los Krillans necesitaban ambientes de alta gravedad. Los Orans requerían temperaturas específicas. Los Cenati debían mantenerse en cámaras cristalinas. Pero Morrison los había estudiado a todos. Conocía sus debilidades mejor que ellos mismos. Comiencen el proceso de conversión, dijo a sus asistentes. El proceso de conversión era el mayor logro de Morrison y su mayor horror. Usando una combinación de biotecnología alienígena, psicología humana y puro genio científico, había desarrollado una forma de reprogramar las mentes alienígenas. El proceso no mataba a los sujetos. En cambio, los convertía en agentes humanos perfectos. Los alienígenas convertidos se veían igual por fuera, pero por dentro, en sus mentes, ahora servían a la humanidad con lealtad absoluta. Recordaban sus vidas pasadas, sus antiguas lealtades, sus odios de antaño. Pero ahora esos recuerdos eran herramientas al servicio de los propósitos humanos. Un comandante Krillian convertido regresaría a su flota y daría órdenes que parecían perfectamente normales, pero esas órdenes llevarían a sus naves a una emboscada humana. Un general Sorian convertido planificaría operaciones militares que parecían sólidas, pero que en realidad debilitarían las defensas alienígenas. Un científico Cenati convertido realizaría investigaciones que beneficiarían los esfuerzos de guerra humanos en lugar de los alienígenas. La belleza del sistema era que los alienígenas nunca sospechaban nada. Los agentes convertidos pasaban todas las pruebas, engañaban a todos los escáneres y traicionaban a su propia especie con una sonrisa en el rostro. 6 meses después del primer ataque, la hegemonía estaba sumida en el caos. Las colonias desaparecían. Las unidades militares eran emboscadas por enemigos que parecían conocer todos sus movimientos. Las líneas de suministro eran interrumpidas por sabotajes que provenían de sus propias filas. El alto comandante Stull convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Hegemonía. Por primera vez en 15 años, las 12 especies se reunieron en la misma cámara. Pero el ambiente era muy diferente al de su última reunión. Estamos bajo el ataque de un enemigo que nosotros creamos, dijo Saxil, con la voz cargada de miedo. Los humanos han regresado, y son más peligrosos de lo que jamás imaginamos. El general Borax golpeó la mesa con su puño con garras. ¿Cómo es posible? Matamos a miles de millones. Destruimos toda su civilización. Aparentemente no a todos, dijo la doctora. Melkira. Nuestra inteligencia sugiere que pequeños grupos sobrevivieron en lugares ocultos. Han pasado los últimos 15 años preparándose para este momento. El embajador Felinox, el caminante del vacío, parpadeaba dentro y fuera de la realidad mientras hablaba. Están usando nuestra propia tecnología contra nosotros. Sus naves están construidas con diseños robados de la hegemonía, pero modificados de formas que no entendemos. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó el anciano Quintel de la jerarquía de cristal. La cámara se sumió en el silencio. Todos sabían la respuesta, pero nadie quería decirla. Finalmente, Zestl habló. Quieren lo que nosotros intentamos darles. La extinción completa. Pero esta vez, quieren ser ellos quienes la administren. La capitana Tisara de la flota serpentina siseó con rabia. Deberíamos movilizar a toda la flota de la hegemonía. Aplastarlos antes de que puedan fortalecerse. ¿Con qué naves?, preguntó el general Borak. La mitad de nuestras flotas han sido destruidas o han desaparecido. La otra mitad no puede encontrar objetivos contra los que luchar. Estos humanos aparecen y desaparecen como fantasmas. Entonces negociemos, dijo la doctora. Melkira. Ofrezcámosles reparaciones, territorio, lo que sea que quieran. Sesville activó la pantalla holográfica. En lugar de mostrar mapas estelares o información táctica, mostró un mensaje que había sido transmitido a todos los mundos de la hegemonía esa mañana. La imagen era de una mujer humana con uniforme militar. Parecía joven, pero sus ojos eran antiguos por el odio. Cuando habló, su voz era calmada y fría. Pueblos de la hegemonía, dijo. Soy la almirante Sarachun de la Flota de Liberación Humana. Hace 15 años,
Intentaron cometer genocidio contra mi especie. Mataron a 12.000 millones de personas inocentes, incluyendo niños que nunca habían hecho daño a nadie. La imagen cambió para mostrar grabaciones del ataque original. Naves alienígenas bombardeando ciudades humanas, niños humanos corriendo aterrorizados, familias destrozadas por armas alienígenas. Hicieron esto porque tenían miedo de lo que podríamos llegar a ser, continuó la mujer. Tenían razón en tener miedo. Nos hemos convertido exactamente en lo que temían. Somos sus verdugos, y vamos a por todos ustedes. El mensaje terminó con unas coordenadas y una hora. ¿Cuáles son esas coordenadas?, preguntó el embajador Felinox. Saxel revisó sus mapas estelares. Su rostro palideció. El sistema capital de la hegemonía. Y la hora es en 3 días. Los miembros del consejo se miraron con terror. Los humanos ya no se escondían. Estaban anunciando su próximo objetivo abiertamente, desafiando a toda la hegemonía a intentar detenerlos. ¿Cuántas naves nos quedan?, preguntó el general Bortach. 8.000 naves de combate entre las 12 flotas, informó la capitana Tizara. Más las estaciones defensivas y los escudos planetarios. ¿Y cuántas naves tienen los humanos? Desconocido. Nuestras estimaciones de inteligencia sugieren no más de unos pocos cientos. El anciano Quintel habló por primera vez en horas. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? La pregunta quedó flotando en el aire como veneno. ¿Por qué tenían miedo? Superaban en número a los humanos 20-1. Tenían tecnología superior y posiciones defensivas. Deberían poder aplastar a la flota humana fácilmente. Pero en el fondo de sus corazones, cada miembro del consejo sabía la respuesta. Tenían miedo porque los humanos ya no eran la misma especie que habían intentado destruir. Los humanos supervivientes habían sido transformados por el odio y el dolor en algo de lo que estaban hechas las pesadillas. Los humanos no solo estaban librando una guerra. Estaban llevando a cabo un exterminio, y eran muy buenos en ello. 3 días después, la flota humana llegó al sistema capital de la hegemonía. La predicción del almirante Chun había sido correcta. Los alienígenas habían reunido todas las naves que pudieron encontrar para defender su mundo más importante. Pero cuando comenzó la batalla, los alienígenas descubrieron que los números no significaban nada contra un enemigo que luchaba como demonios y pensaba como dioses. Los humanos habían pasado 15 años estudiando las debilidades de sus enemigos. Sabían exactamente cómo matar a cada especie de la manera más eficiente. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, el mundo capital de la hegemonía estaba oscuro y silencioso. La gran cámara del consejo donde se había tomado la decisión de destruir a la humanidad estaba ahora vacía, excepto por una única bandera humana plantada en el centro de la sala. Y grabado en la pared, en letras que ardían con un fuego interior, había un nuevo mensaje: les dijimos que veníamos. Quien muere a continuación es su elección. El cazador se había convertido en la presa, y la verdadera guerra apenas comenzaba. El mensaje llegó en una simple sonda sin marcar que se materializó en las ruinas del sistema capital de la hegemonía. El alto comandante Sestl, transmitiendo desde su nave de mando de emergencia, activó la sonda con manos temblorosas. Apareció una imagen holográfica. Era la misma almirante humana de antes, pero algo en ella había cambiado. Sus ojos eran más fríos ahora, su sonrisa más terrible. Detrás de ella, se alineaban figuras con uniformes alienígenas. Pero sus ojos estaban mal. Miraban al frente con la lealtad vacía de los convertidos. Alto comandante Sestol, dijo la almirante Chun, su voz resonando en el vacío. Creo que conoce a algunas de estas personas. La cámara recorrió a los alienígenas convertidos. Sestol los reconoció a todos. El almirante Corval, héroe del Imperio Sorian. La doctora Yolinara, la mente más brillante de los Cenati. El capitán Beximore, líder de la flota de los caminantes del vacío. Todos habían sido capturados en batallas recientes, y ahora servían a la humanidad. ¿Quieren negociar?, continuó Chun. Sus representantes han estado tratando de contactarnos durante semanas. Muy bien. Estamos dispuestos a escuchar su oferta. C. Steele sintió un momento de esperanza.
Quizás se pudiera razonar con los humanos. Quizás pudieran encontrar una manera de terminar esta guerra antes de que destruyera a ambos bandos. Sin embargo, dijo Chun, y su sonrisa se convirtió en algo propio de las pesadillas. Primero queremos mostrarles algo. Queremos que entiendan exactamente lo que nos hicieron hace 15 años. La imagen cambió. Saxul se encontró viendo una grabación del ataque original a la Tierra. Pero esto no provenía de sensores alienígenas o cámaras militares. Era de grabaciones de seguridad humanas, registradas por las propias víctimas. Vio una escuela humana siendo bombardeada por cazas Orián. Vio a niños de hasta 5 años corriendo aterrorizados mientras soldados alienígenas los perseguían. Vio familias destrozadas por armas de energía. Vio a humanos suplicando una piedad que nunca llegó. Pero la peor parte era el audio, los gritos, los llantos, las últimas palabras de padres tratando de proteger a sus hijos. Sexel había ordenado la muerte de miles de millones, pero nunca los había oído morir. Esto es lo que nos hicieron, dijo la voz de Chun sobre las imágenes. Cazaron a nuestros niños por deporte. Mataron a nuestros ancianos como práctica de tiro. Destruyeron toda nuestra civilización porque tenían miedo de que algún día pudiéramos amenazarlos. La grabación terminó. El rostro de Chun volvió a la pantalla. Ahora les mostraremos cómo es el verdadero miedo. La transmisión terminó. En cuestión de horas, comenzaron a llegar informes de toda la galaxia. Los humanos no solo se habían preparado para la victoria militar. Se habían preparado para algo mucho peor. En el mundo natal Sorián, el suministro de agua había sido envenenado con un virus que causaba la locura. Millones de Sorans comenzaron a atacarse entre sí, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos. El virus fue diseñado para activarse lentamente, propagándose a través de familias y comunidades antes de que aparecieran los síntomas. En las estaciones de investigación Cenati, sus propios sistemas de inteligencia artificial se volvieron contra ellos. Las computadoras que gestionaban toda su civilización comenzaron a seguir una nueva programación. Las puertas se sellaron, atrapando a los científicos en sus laboratorios. Los sistemas de soporte vital fallaron en secuencias calculadas. Las máquinas en las que habían confiado sus vidas se convirtieron en instrumentos de tortura. En las bases militares Kriyán, las propias armas se convirtieron en enemigos. Los rifles de energía explotaban en las manos de los soldados. Los motores de las naves espaciales se sobrecargaban durante el despegue. Los sistemas de defensa giraron sus cañones contra sus propias ciudades. Todo lo que los Kriyans habían construido para protegerse ahora intentaba matarlos. Los ataques no eran aleatorios. Estaban calculados con precisión para causar el máximo daño psicológico. Los humanos habían estudiado a cada especie durante 15 años, aprendiendo no solo cómo matarlas, sino cómo quebrar sus mentes. El Dr. Morrison se había superado a sí mismo. Sus armas biológicas eran obras de arte en su crueldad. El virus que afectaba a los Sorans no mataba rápidamente. En cambio, los volvía locos durante un periodo de meses, enfrentando a padres contra hijos y a vecinos contra vecinos. Para cuando los Sorans se dieron cuenta de lo que sucedía, la mitad de su población ya estaba infectada. Los Cenati se enfrentaron a una pesadilla diferente. Toda su civilización se basaba en la tecnología y la inteligencia artificial. Morrison había creado virus informáticos que volvían sus propias máquinas contra ellos. Pero peor aún, los virus eran inteligentes. Aprendían y se adaptaban, volviéndose más eficientes en causar sufrimiento con cada día que pasaba. Los Kriyans descubrieron que sus armas habían sido sabotadas a nivel molecular. El sabotaje era invisible hasta que se disparaban las armas, y entonces se convertían en bombas que mataban a sus usuarios. El sabotaje se propagaba como una enfermedad, saltando de arma en arma a través de fuentes de energía compartidas. Otras especies enfrentaron sus propios horrores personalizados. Los caminantes del vacío descubrieron que su capacidad para entrar y salir de la realidad estaba siendo interrumpida, atrapándolos entre dimensiones. La flota serpentina descubrió que los sistemas de soporte vital de sus naves los envenenaban lentamente con gases que olían a sangre humana. Cada ataque fue diseñado no solo para matar, sino para sembrar el terror y la desesperación.
Los humanos querían que sus enemigos sufrieran como la humanidad había sufrido. Querían que se sintieran indefensos y asustados. Pero la parte más aterradora eran los agentes convertidos. Miles de alienígenas que habían sido capturados y reprogramados ahora regresaban a sus mundos natales y flotas. Parecían normales, actuaban de forma normal y pasaban todas las pruebas de seguridad, pero eran armas humanas en cuerpos alienígenas. Un almirante Krillán convertido daría órdenes que parecían razonables, pero que llevarían a su flota a una emboscada. Un científico Cenati convertido realizaría investigaciones que beneficiarían los esfuerzos de guerra humanos. Un general Sorian convertido planificaría defensas con debilidades ocultas que solo los humanos conocían. La belleza del sistema era que los alienígenas no podían saber quién estaba convertido y quién no. Cada líder alienígena, cada oficial militar, cada científico podía ser un agente humano. La paranoia se extendió por la hegemonía como un reguero de pólvora. Los aliados se volvieron unos contra otros. Las estructuras de mando colapsaron. Flotas enteras quedaron paralizadas por la sospecha y el miedo. El alto comandante Xfel intentó desesperadamente mantener el orden, pero era inútil. Los humanos habían convertido la mayor fortaleza de la hegemonía en su mayor debilidad. Su unidad y confianza se habían convertido en armas que podían ser usadas en su contra. 3 meses después de que comenzaran los ataques, Sastool recibió otro mensaje del almirante Chun. Esta vez, estaba en lo que parecía ser una vasta instalación llena de prisioneros alienígenas. Millones de ellos, de todas las especies de la hegemonía. Querían negociar, dijo Chun. Aquí están nuestros términos: rendición completa y total de todas las fuerzas de la hegemonía. Evacuación de todo el personal militar a mundos prisión designados. Desmantelamiento de todas las armas y sistemas defensivos. Aceptación de la autoridad humana sobre todo el antiguo territorio de la hegemonía. Sexel miró la pantalla con horror. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Chun fue respuesta suficiente, pero aún así habló. Entonces continuaremos nuestras operaciones actuales hasta que sus especies se extingan. Todas ellas. Tenemos la paciencia y el odio para cazar a cada alienígena en la galaxia si es necesario. Estás hablando de genocidio, dijo Saxel. Sí, respondió Chun simplemente. Exactamente lo que ustedes intentaron hacernos a nosotros. La única diferencia es que nosotros seremos más eficientes. Detrás de Chun, los prisioneros alienígenas estaban en filas perfectas. Pero algo andaba mal con ellos. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos mecánicos. Todos habían sido convertidos. Estos prisioneros se ofrecieron voluntarios para servir a la humanidad, explicó Chun. Ahora entienden que la resistencia es inútil. Han encontrado la paz en la rendición. Saxel sabía que era una mentira. Los humanos les habían quebrado la mente, los habían convertido en marionetas. Pero el mensaje era claro. Este era el destino que le esperaba a cada alienígena en la galaxia. Necesitamos tiempo para considerar su oferta, dijo Saxil. Tienen 24 horas, respondió Chun. Después de eso, comenzaremos la fase final de nuestras operaciones. La transmisión terminó, dejando a Saxil solo con su miedo. Convocó una reunión de emergencia de lo que quedaba del Consejo de la Hegemonía. Solo 6 de las 12 especies originales aún tenían gobiernos capaces de tomar decisiones. Las otras habían colapsado en el caos o habían sido completamente conquistadas por las fuerzas humanas. No podemos ganar esta guerra, dijo la doctora. Melkira, su gente, los Cenati, había sufrido terriblemente por los virus informáticos. La mitad de sus estaciones de investigación habían sido destruidas por sus propias máquinas. Los humanos son demasiado avanzados, demasiado despiadados, demasiado preparados. Son monstruos, gruñó el general Borg. El imperio Sorian se estaba desgarrando mientras el virus de la locura se extendía. Se han convertido en todo lo que temíamos que se convirtieran porque nosotros los hicimos así, dijo el anciano Quintel en voz baja. Los convertimos en monstruos cuando intentamos destruirlos. El embajador Pelinox parpadeaba dentro y fuera de la realidad.
Las habilidades dimensionales de su gente seguían siendo interrumpidas por la tecnología humana. ¿Qué opción tenemos? Si nos rendimos, nos esclavizarán a todos. Si luchamos, nos exterminarán. Al menos luchar nos da una oportunidad, dijo la capitana Tisara. Pero su voz carecía de convicción. La flota serpentina se había reducido a un puñado de naves. Sexil miró a los representantes de las especies que una vez habían gobernado la galaxia. Estaban rotos, aterrorizados, derrotados. Los humanos habían logrado en meses lo que la hegemonía había creído imposible. Habían puesto de rodillas a la mayor alianza militar de la historia galáctica. Hay una tercera opción, dijo finalmente. Los demás lo miraron con esperanza y desesperación. Podríamos intentar razonar con ellos. Mostrarles que no todos somos monstruos. Apelar a la humanidad que les quede. La cámara se sumió en el silencio. Todos sabían que era su única oportunidad, pero también sabían que probablemente era inútil. Los humanos habían sido transformados por el odio y el dolor en algo que quizás ya no era capaz de tener piedad. Pero tenían que intentarlo. Sexil envió un mensaje al almirante Chun solicitando una reunión cara a cara. Para su sorpresa, ella accedió. Se reuniría con él en un mundo neutral con una guardia mínima por ambos lados. Cuando llegó el día, Sexil llegó a la reunión con solo 2 guardaespaldas. Chun vino con el mismo número. Pero tan pronto como Sexil la vio de cerca, supo que la reunión era inútil. La almirante Sarachun ya no era completamente humana. Su cuerpo había sido mejorado con tecnología alienígena. Sus ojos brillaban con inteligencia artificial. Su piel tenía un brillo metálico que sugería extensas modificaciones cibernéticas. Se había convertido en una fusión de odio humano y tecnología alienígena, más peligrosa que cualquiera de los dos por separado. Querían hablar, dijo, su voz con armonías que ninguna garganta humana podría producir. Hablen. Sexil reunió su coraje. Nos equivocamos al atacar a su pueblo. Tuvimos miedo, y el miedo nos hizo hacer cosas terribles. Pero esta guerra destruirá a nuestras 2 especies si continúa. Seguramente podemos encontrar una manera de coexistir. Chun escuchó sin expresión. Cuando terminó, guardó silencio por un largo momento. ¿Saben lo que encontramos cuando volvimos a la Tierra? Preguntó finalmente. Saxville negó con la cabeza. Tumbas. Miles de millones de ellas. Juguetes de niños derretidos por sus armas de energía. Escuelas que habían sido bombardeadas mientras había clases. Hospitales que atacaron específicamente porque estaban llenos de civiles heridos. La voz de Chun permaneció calmada, pero sus ojos comenzaron a brillar más intensamente. No solo intentaron matarnos. Intentaron borrarnos. Querían asegurarse de que no quedara rastro de la humanidad en el universo. Cazaron a familias y las ejecutaron por el crimen de existir. Se puso de pie, y Cell pudo ver que ya no era completamente orgánica. Partes de su cuerpo eran claramente mecánicas, fusionadas con tecnología alienígena de maneras que deberían haber sido imposibles. Así es como ustedes ven la piedad, dijo Chun. Esto es lo que consideran un comportamiento aceptable. Desactivó el dispositivo y las horribles imágenes desaparecieron. La guerra continúa hasta que cada especie que votó por nuestra destrucción se extinga, dijo. Eso no es negociable. Eso no está sujeto a discusión. Simplemente es lo que va a suceder. San se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Ustedes nos crearon, dijo. Cuando intentaron destruir a la humanidad, crearon algo mucho peor de lo que podríamos habernos convertido naturalmente. Ahora somos sus hijos. Somos exactamente lo que ustedes nos hicieron. Y seremos sus verdugos. Se alejó, dejando a Sestul solo con el conocimiento de que la galaxia estaba condenada. Los humanos se habían convertido en los monstruos que la hegemonía había intentado evitar. Pero ahora era demasiado tarde para deshacer lo que se había hecho. La guerra continuaría hasta que un bando o el otro se extinguiera por completo. Y los humanos ya habían demostrado que eran muy buenos en la extinción. Habían pasado 25 años desde que la primera nave alienígena apareció en el cielo de la Tierra. La galaxia ya no era el mismo lugar que había sido cuando la hegemonía gobernaba con poder absoluto.
Ahora, naves humanas patrullaban cada sistema estelar y refugiados alienígenas huían de sistema en sistema como animales siendo cazados. La almirante Sarah Chun estaba en el puente de su nave insignia, la Némesis, contemplando lo que una vez fue el orgulloso mundo natal Kriyán. El planeta de abajo estaba oscuro y silencioso. Sus grandes ciudades de cristal yacían vacías. Sus estaciones orbitales habían sido reducidas a chatarra flotando en el espacio. Los pocos Kriyans que quedaban vivos estaban en centros de procesamiento, esperando que se decidiera su destino final. Informe, dijo Chun a su segundo al mando, el capitán Torres. Torres tampoco era ya completamente humano. Ninguno de ellos lo era. 25 años de guerra habían transformado a la humanidad en algo que sus antepasados no habrían reconocido. Toda resistencia en este sistema ha terminado, respondió Torres. Su voz llevaba armónicos electrónicos de los implantes de comunicación alienígenas en su garganta. La última flota Kriyán se rindió hace 3 horas. El alto comandante Saxel ha solicitado una audiencia final con usted. Chun sonrió, pero ya no era una expresión humana. Su rostro había sido reconstruido con tecnología alienígena, y su sonrisa mostraba dientes que habían sido reemplazados por armas. Tráiganmelo. Minutos después, Sestel fue escoltado al puente. El orgulloso comandante Kriyán, que una vez había gobernado la mitad de la galaxia, era ahora un viejo alienígena quebrado y encadenado. Sus antebrazos estaban atados a su espalda. Sus ojos rojos, antes feroces y dominantes, ahora solo contenían miedo y desesperación. Almirante Chun, dijo, su voz apenas un susurro. He venido a ofrecer la rendición formal de todas las fuerzas Kriyán restantes. San lo miró desde su trono de mando. Había crecido en altura con los años, mejorada con modificaciones genéticas que la hacían destacar sobre la mayoría de los alienígenas. Su piel tenía un brillo metálico por las nanomáquinas que fluían por su torrente sanguíneo. Sus ojos brillaban con una inteligencia artificial que procesaba datos de batalla más rápido de lo que cualquier mente orgánica podría comprender. Usted es el último, dijo. El último comandante militar de la especie que inició esta guerra. Sexel asintió miserablemente. Mi pueblo está derrotado. No tenemos más naves, ni más armas, ni más mundos. Nos rendimos completa e incondicionalmente. ¿Recuerda lo que dijo hace 25 años? Preguntó San. Cuando votó para exterminar a mi especie. Sul guardó silencio por un largo momento. Dijimos que los humanos eran demasiado peligrosos para permitirles vivir. Dijimos que se convertirían en una amenaza para toda la galaxia si se les permitía sobrevivir. ¿Y se equivocaron? Seslo miró alrededor del puente de la Némesis. Oficiales humanos trabajaban en estaciones construidas con la tecnología combinada de 12 especies alienígenas diferentes. Armas capaces de destruir sistemas estelares enteros eran controladas por humanos mejorados cuyas mentes habían sido expandidas más allá de todos los límites naturales. La nave misma era una fusión de ingeniería humana y ciencia alienígena, más poderosa que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. No, admitió Sexil. Teníamos razón. Se han convertido exactamente en lo que temíamos. Schan se rió, y el sonido fue como cristal rompiéndose mezclado con estática electrónica. Pero esto es lo que nunca entendieron. No éramos peligrosos cuando nos encontraron. Solo éramos animales jugando con tecnología primitiva. Podríamos haber permanecido en paz durante siglos, quizás para siempre. Se levantó de su trono y se acercó a donde Sesville estaba arrodillado y encadenado. Ustedes nos hicieron peligrosos. Cuando asesinaron a nuestros hijos, crearon el monstruo que intentaban evitar. Cada innovación en la guerra, cada avance en la tecnología para matar, cada descubrimiento en la ciencia de la destrucción, lo desarrollamos todo porque ustedes nos obligaron. Chun señaló las pantallas alrededor del puente, que mostraban el estado actual de la galaxia. Flotas humanas patrullaban cada sistema habitado. Poblaciones alienígenas vivían en campos de refugiados designados. Las grandes civilizaciones que una vez habían gobernado las estrellas se habían reducido a supervivientes dispersos que mendigaban comida y refugio. Miren lo que lograron, dijo.
Intentaron cometer un genocidio para evitar una guerra, en cambio, garantizaron que cuando la guerra llegara, sería total. Intentaron eliminar una amenaza, en cambio, crearon la mayor amenaza que la galaxia ha conocido. El capitán Torres se acercó con una tableta de datos. Almirante, tenemos los informes finales de bajas de la campaña. Chun tomó la tableta y leyó los números. Población Krylliana antes de la guerra, 1.000 millones. Población Krylliana ahora, 3 millones. Reducción, 99.94%. Ahora quieren coexistir, dijo. Ahora quieren la paz, después de asesinar a nuestros hijos. Chun sacó un pequeño dispositivo de su uniforme. Lo activó, e imágenes holográficas llenaron el aire entre ellos. Imágenes de niños humanos siendo cazados por soldados alienígenas. Imágenes de familias siendo destrozadas. Imágenes de ciudades enteras siendo quemadas. Cada niño humano que murió gritó sus nombres con su último aliento, dijo Chun. Cada padre que vio a sus hijos asesinados por sus fuerzas. Cada abuela que fue ejecutada por ser demasiado vieja para correr. Todos están aquí conmigo ahora. Se tocó la cabeza. Istul se dio cuenta con horror de que de alguna manera había almacenado los recuerdos de los muertos dentro de su propia mente. Llevo su dolor conmigo siempre, dijo. Su miedo, su odio, sus últimos pensamientos. Y todos quieren lo mismo. Quieren que cada alienígena en la galaxia pague por lo que hicieron. Sexel intentó una última vez. Pero seguramente, algo de piedad. ¿Piedad? Interrumpió Chun. ¿Mostraron piedad a los niños de 5 años que cazaron por las ruinas de Nueva York? ¿Mostraron piedad a las familias que ejecutaron por intentar esconderse? Las imágenes holográficas cambiaron, mostrando grabaciones de seguridad del ataque original. Sesbille vio a soldados alienígenas, algunos de su propia especie, matando a civiles humanos que intentaban rendirse. Le devolvió la tableta a Torres. Muy eficiente. ¿Y las otras especies? Resultados similares en todos los ámbitos, informó Torres. El Imperio Sorian se ha reducido a 2 millones de supervivientes. El colectivo Cenati tiene menos de 1 millón restante. Los caminantes del vacío se extinguieron la semana pasada. La flota serpentina ha sido completamente eliminada. Sestol escuchó los números con creciente horror. Miles de millones de vidas reducidas a estadísticas. Civilizaciones enteras aniquiladas con una eficiencia casual. Se han convertido en todo lo que dijimos que se convertirían. Susurró. Son los destructores de mundos. Son el fin de las civilizaciones. Son la muerte misma. Sí, asintió Chun. Lo somos. Y ustedes nos hicieron así. Regresó a su trono de mando y se sentó. La silla estaba hecha con los huesos de criaturas alienígenas, un recordatorio del precio de cruzarse con la humanidad. Pero aún no hemos terminado, continuó. Todavía hay alienígenas vivos en esta galaxia. Todavía hay especies que recuerdan las viejas costumbres. Todavía hay criaturas que algún día podrían amenazar a la humanidad como ustedes nos amenazaron. Saxil la miró con terror. Han ganado. Lo controlan todo. ¿Qué más podrían querer? Los ojos brillantes de Chun se fijaron en los suyos. Seguridad. Verdadera, completa, absoluta seguridad. El tipo de seguridad que solo puede venir de ser la única especie inteligente que queda viva. El comandante Kryllian sintió que la sangre se le helaba. No puedes estar hablando de extinción total. Seguramente, no pretendes matar a todos los alienígenas de la galaxia. ¿Por qué no? Preguntó Chun. Ustedes estaban dispuestos a hacernos lo mismo. Votaron unánimemente para exterminar a 12.000 millones de humanos, incluyendo bebés recién nacidos que nunca habían hecho daño a nadie. ¿Por qué deberíamos mostrarles una piedad que ustedes se negaron a mostrarnos? Porque ustedes son mejores que nosotros, dijo Sexil desesperadamente. Porque los humanos tienen compasión y empatía y... Teníamos, interrumpió Chun. Teníamos esas cosas antes de que mataran a nuestros hijos y quemaran nuestro mundo. Antes de que nos obligaran a pasar 25 años convirtiéndonos en armas vivientes. Antes de que nos convirtieran en los monstruos que ven ante ustedes.
Activó una pantalla holográfica que mostraba la flota humana actual. Miles de naves, cada una más avanzada y letal que cualquier cosa que la antigua hegemonía hubiera construido. Y estaban tripuladas por humanos que habían sido mejorados y modificados hasta ser apenas reconocibles como la misma especie que una vez vivió pacíficamente en la Tierra. ¿Ven en lo que nos hemos convertido?, preguntó Chan. Ya no somos los humanos que intentaron destruir. Somos algo nuevo, algo que nunca antes ha existido en la galaxia. Somos una especie que fue forjada en el fuego del genocidio y templada por décadas de odio. Se levantó de nuevo y caminó hacia la pantalla principal, que mostraba el oscuro mundo natal de los Krillans debajo. Hemos aprendido a pensar como ustedes piensan, a planificar como ustedes planifican, a matar como ustedes matan. Pero también hemos aprendido a hacer todas estas cosas mejor de lo que ustedes jamás podrían. Nos hemos convertido en el depredador perfecto, diseñado específicamente para cazar y destruir civilizaciones alienígenas. Saxil intentó una última vez apelar a cualquier humanidad que pudiera quedar en la criatura que tenía delante. Debe haber alguna parte de ti que recuerde cómo era ser humano. Alguna parte que todavía crea en la piedad y el perdón. Chun guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, más parecida a la antigua humana que una vez fue. ¿Quieres saber lo que recuerdo?, preguntó. Recuerdo a una niña llamada Emma Martínez. Tenía 7 años cuando sus soldados la encontraron escondida en el sótano de una escuela. Lloraba y preguntaba por su madre cuando le dispararon. La voz del almirante comenzó a cambiar, volviéndose más dura y mecánica. Recuerdo a un anciano llamado Robert Chun. Era mi abuelo. Tenía 83 años y estaba ciego por cataratas cuando sus tropas lo ejecutaron por ser demasiado lento para evacuar. Murió pronunciando mi nombre. Sus ojos comenzaron a brillar más intensamente y la temperatura en el puente pareció bajar. Recuerdo a un bebé llamado Michael Torres. Tenía 6 meses cuando sus armas biológicas lo mataron. Murió en los brazos de su madre, sin entender por qué sentía dolor. Chun se giró para encarar a Sesville, y él vio que su rostro se había convertido en una máscara de fría furia. Llevo los recuerdos de cada humano que murió gritando sus nombres, dijo. Cada niño que fue asesinado. Cada padre que fue ejecutado. Cada abuela que fue cazada como un animal. Todos están aquí, dentro de mi mente, exigiendo justicia. Se tocó la sien, donde los implantes neuronales alienígenas brillaban bajo su piel. ¿Y sabes cómo es la justicia para ellos? Es ver a cada alienígena en la galaxia compartir su destino. Es ver a niños alienígenas llorando por padres que no pueden salvarlos. Es ver civilizaciones alienígenas aniquiladas tan completamente como ustedes intentaron aniquilar la nuestra. Saxville cayó de rodillas, comprendiendo finalmente el verdadero alcance de lo que la humanidad se había convertido. No solo nos van a matar, susurró. Nos van a extinguir. Completamente extintos, confirmó Chun. Cada especie alienígena que participó en el ataque a la Tierra será eliminada. Cada mundo que colonizaron será reclamado por la humanidad. Cada rastro de sus civilizaciones será borrado de la galaxia. Regresó a su trono de mando y activó el sistema de comunicación de la nave. Soy la almirante Sarachun de la Flota de Liberación Humana, dijo, su voz transmitiéndose a cada asentamiento alienígena restante en la galaxia. Me dirijo a los supervivientes de las especies de la hegemonía. Dondequiera que se escondan, en 1000 mundos diferentes, en campos de refugiados y bases ocultas y refugios desesperados. Los últimos alienígenas de la galaxia escucharon sus palabras con creciente terror. Hace 25 años, sus líderes votaron para exterminar a la humanidad porque temían en lo que podríamos convertirnos. Hoy, estoy aquí para decirles que sus temores estaban justificados. Nos hemos convertido exactamente en lo que dijeron que nos convertiríamos. Somos los destructores de civilizaciones. Somos el fin de las especies. Somos la muerte misma. Chan hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero a diferencia de ustedes, les daremos una opción. Tienen 72 horas para evacuar a los sistemas de reserva designados. Estos sistemas han sido preparados para las necesidades específicas de su especie.
Se les permitirá vivir allí bajo supervisión humana por el resto de sus vidas naturales. Otra pausa. Cualquier alienígena encontrado fuera de los sistemas de reserva después de la fecha límite será eliminado. Cualquier intento de resistir o rebelarse resultará en la esterilización completa de su mundo de reserva. Cualquier acto de violencia contra los humanos será respondido con la extinción de toda su especie. La transmisión continuó durante varios minutos más, describiendo los términos específicos de la rendición alienígena. Pero el mensaje era claro: sométense por completo o mueran por completo. Cuando la transmisión terminó, Chun se volvió hacia Cecil. Tienen su elección, dijo. Muerte o esclavitud. Es más de lo que ustedes nos ofrecieron. Cestol la miró con la derrota en sus ojos. ¿Por qué esclavitud? ¿Por qué no simplemente matarnos a todos ahora y terminar con esto? Jun sonrió de nuevo, esa terrible expresión inhumana que mostraba sus dientes arma. Porque queremos que vivan lo suficiente para entender lo que hicieron. Queremos que pasen el resto de sus vidas sabiendo que crearon el monstruo que intentaron evitar. Queremos que vean cómo los niños humanos juegan en las ruinas de sus grandes ciudades y sepan que fueron sus decisiones las que hicieron esto inevitable. Hizo un gesto al capitán Torres, quien activó una pantalla holográfica que mostraba colonias humanas construyéndose en antiguos mundos alienígenas. Sus mundos se convertirán en nuestros mundos. Sus recursos impulsarán nuestra expansión. Sus tecnologías nos harán más fuertes. Y sus hijos crecerán hablando idiomas humanos y adorando a héroes humanos, olvidando que su especie alguna vez gobernó algo. La pantalla mostraba a colonos humanos mudándose a ciudades alienígenas abandonadas. Niños humanos jugando donde antes habían vivido niños alienígenas. Familias humanas haciendo sus hogares en las ruinas de civilizaciones alienígenas. Este es su legado, dijo Chun a Saxville. Esto es lo que lograron cuando decidieron atacar la Tierra. Intentaron evitar el surgimiento de una amenaza galáctica, en cambio, garantizaron que cuando esa amenaza finalmente surgiera, sería imparable. Se levantó de su trono por última vez. Llévenlo a la nave de reserva, ordenó a sus guardias. Dejen que pase sus años restantes pensando en las decisiones que nos llevaron a este momento. Mientras Cecil era arrastrado, escuchó a Chun hablar con sus oficiales. Comiencen la fase 7 del esfuerzo de colonización, dijo. Quiero asentamientos humanos en cada mundo habitable de la galaxia en 10 años. Y activen los programas de modificación genética. Es hora de adaptar nuestra especie para la dominación galáctica. Lo último que Cecil escuchó antes de que se cerrara la esclusa de aire fueron las palabras finales de Chun. La era de los alienígenas ha terminado. La era de la humanidad ha comenzado. Y nunca terminará. 25 años después de que la hegemonía intentara eliminar la amenaza humana mediante un genocidio preventivo, sus peores temores se habían hecho realidad. La humanidad ahora gobernaba la galaxia con poder absoluto. Pero no se habían convertido en la amenaza que los alienígenas temían que pudieran llegar a ser. Se habían convertido en algo mucho peor. Se habían convertido en el monstruo que el genocidio crea cuando no logra matar a su objetivo por completo. Se habían convertido en el depredador perfecto, diseñado por el dolor y el odio para cazar civilizaciones hasta la extinción. Se habían convertido en el fin de la era de los alienígenas y el comienzo de la era del hombre. Y era exactamente en lo que sus enemigos los habían convertido. La galaxia pertenecía ahora a la humanidad. Toda ella. Para siempre. En los lugares profundos donde los niños humanos aprendían su historia, se les enseñaba una lección simple: esto es lo que les pasa a las especies que intentan matarnos. Esto es lo que les pasa a los alienígenas que amenazan a los niños humanos. Por eso nunca debemos permitir que otra especie se fortalezca lo suficiente como para desafiarnos. El ciclo se había completado. Los cazadores se habían convertido en la presa. Los amenazados se habían convertido en la amenaza. Las víctimas se habían convertido en los monstruos. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.